El contexto de este devocional es Éxodo 4, 1 al 17. Además, el Señor le dijo: «Mete ahora la mano en tu pecho». Y él metió la mano en su pecho, y resulta que al sacarla, ésta estaba leprosa como la nieve. Entonces dijo: «Vuelve a meter la mano en tu pecho». Y Moisés metió otra vez la mano en su pecho, y al sacarla de nuevo del pecho, ésta estaba tan limpia como la otra carne. Si resulta que a la voz de la primera señal no te creen ni te obedecen, te creerán a la voz de la segunda. Y si ni siquiera con estas dos señales te creen ni oyen tu voz, tomarás agua del río y la derramarás en el suelo, y el agua que tomes del río se convertirá en sangre al tocar el suelo. Entonces Moisés le habló al Señor: «Ay, Señor, yo nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni ahora que hablas con este siervo tuyo. Y es que soy muy lento para hablar, y mi lengua es muy torpe». Pero el Señor le respondió: «¿Y quién le dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, o al que ve y al que no ve? ¿Acaso no soy yo el Señor? Así que anda ya, que yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que tengas que decir». Éxodo 4, 6 al 12. Dios le había asegurado a Moisés que lo acompañaría a Egipto y que los ancianos de Israel lo escucharían. Pero no solo eso. Para demostrarle su poder, el Señor hizo un milagro transformando su vara de pastor en una culebra y luego la convirtió nuevamente en una vara. Bastaba con este milagro para disipar toda duda. No obstante, el Señor le dio otra señal. Cuando Moisés introdujo su mano en el pecho, ésta quedó instantáneamente leprosa. Y tan solo un momento más tarde, cuando obedeciendo a Dios, él repitió el procedimiento, ésta volvió a estar sana. Cada una de las señales que Dios dio a Moisés tuvo que ver con una transformación. En ambas, algo bueno, como una vara o una mano, se convirtieron en algo maligno, una culebra y una mano leprosa. Y en ambos casos, los dos elementos fueron restaurados a su estado original. Probablemente, los dos temores más grandes de Moisés era que sus enemigos lo rechazaran y que él no fuese lo suficientemente bueno como para llevar a cabo la gran tarea que Dios le había encomendado. Sin embargo, cada una de las señales que Dios dio fue un mensaje para Moisés. A través de la primera de ellas, Dios estaba diciéndole: «Moisés, si me obedeces, quienes se te opongan quedarán impotentes, tal como quedó la culebra en tu mano». A través de la segunda, el Señor le decía: «Moisés, si me obedeces, tu contaminación puede ser hecha pura, y entonces serás de gran utilidad». Dios aseguró a Moisés que si los líderes de Israel no lo escuchaban luego de ver la primera señal, sin dudas lo harían al ver la segunda. No obstante, si ninguna de estas señales los convencía, entonces él debía tomar agua del río y derramarla en el suelo. Cuando Moisés hiciera esto, el agua quedaría inmediatamente convertida en sangre. Esta última simplemente sería una señal de juicio. Debido al poder de Dios, las aguas buenas y puras se convertirían en inmundas e inservibles, y a diferencia de las dos señales anteriores, las aguas no volverían a su estado original. Con esto, el Señor estaba mostrándole a Moisés que si los milagros de transformación no cambiaban el corazón de las personas, entonces la señal de juicio lo haría. Al comienzo, Moisés había preguntado: «¿Quién soy yo para presentarme ante el faraón?». Éxodo 3:11. Esa era una pregunta lógica, sobre todo considerando lo grande que era la tarea que tenía por delante. Ante esa correcta percepción de su propia debilidad y pequeñez, Dios aseguró a Moisés: «Yo estaré contigo». Éxodo 3:12. Después de esa promesa y de las señales que Dios le había dado, a Moisés solo le correspondía confiar y ponerse en marcha. Pero en vez de eso, comenzó a poner excusas, las cuales mostraban más la incredulidad de su corazón que una búsqueda sincera de respuestas. «Señor, yo nunca me he distinguido por mi facilidad de palabra», objetó Moisés. «Y esto no es algo que haya comenzado ayer, ni anteayer, ni hoy, que te diriges a este siervo tuyo. Francamente, me cuesta mucho trabajo hablar». Éxodo 4:10. Debido a su falta de elocuencia y dificultades para expresarse, Moisés no se sentía la persona adecuada para realizar la tarea que Dios le estaba encomendando. Sin embargo, esta excusa no estaba justificada, ya que 40 años antes,
Moisés no parecía haber tenido ninguna dificultad para hablar, sino todo lo contrario. Moisés fue instruido en toda sabiduría de los egipcios, y era poderoso en palabra y en obra. Hechos 7:22. Al parecer, 40 años en el desierto habían hecho que la confianza de Moisés en sí mismo desapareciera. No obstante, lo que él necesitaba no era confianza en sí mismo, sino confianza en Dios. Por ello, el Señor dio a Moisés una declaración dramática de su soberanía. ¿Y quién le puso la boca al hombre?, respondió el Señor. ¿Acaso no soy yo, el Señor, quien lo hace sordo o mudo, quien le da la vista o se la quita? Éxodo 4:11. Y junto a esta declaración, el Señor le extendió una nueva invitación a confiar en Él. Anda, ponte en marcha, que yo te ayudaré a hablar y te diré lo que debas decir. Éxodo 4:12. Moisés sentía que no era un muy buen orador y pensó que probablemente avergonzaría tanto a Dios como a sí mismo. Tal vez incluso creía que Dios había cometido un error eligiéndolo. Sin embargo, el Señor veía las cosas de un modo completamente diferente. Todo lo que Moisés necesitaba era un poco de ayuda, y ¿quién mejor que Dios para ayudarlo a decir y a hacer las cosas correctamente? Después de todo, el Dios que había creado su boca también era poderoso para darle las palabras que debía decir. Piénsalo. Es muy fácil para nosotros enfocarnos solo en nuestras debilidades, pero si Dios nos pide que hagamos algo, es porque nos ayudará a realizar el trabajo. Por lo tanto, si la tarea incluye algunas de nuestras áreas débiles, podemos estar seguros de que Él proporcionará las palabras, la fortaleza, el valor o la habilidad donde sea necesario. La soberanía de Dios nunca significa Dios es tan poderoso que no hace falta que tú hagas nada, sino más bien Dios es tan poderoso que si confías en Él, Él puede obrar poderosamente a través de ti. Recuerda, sin importar las limitaciones reales o imaginarias que puedas tener, Dios es suficiente.